Algunos de nuestros invitados en este panel de educación ya los conocen, igual los voy a presentar. Guido Sanleris es doctor en Economía de la Columbia University, actualmente es decano de la Escuela de Negocios y director del Centro de Investigación Financiera de la Universidad de Itela. Ha sido profesor en Johns Hopkins University, profesor visitante en la London School of Economics. También investigador en la Reserva Federal de Minneapolis y otras instituciones como el Banco Central de Chile. Guido se especializa en economía internacional, finanzas y macroeconomía. Gabriel Aramouni, a mi izquierda, es director del Departamento Académico de Administración y del Centro de Educación Empresaria de la Universidad de San Andrés. Integra el Board International de Unicon, un consorcio de educación ejecutiva que es la principal institución global en la materia. También es cofundador de la Red de Enlaces, la principal entidad de educación ejecutiva en Sudamérica, además de numerosos cargos y una extensa trayectoria dentro de San Andrés. A mi derecha, Gabriel Nauzán, decano del IAE de la Universidad Austral, es doctor en Economía y Dirección de Empresas, con especialidad en Finanzas del IES de Barcelona. También tiene un máster en Dirección de Empresas del IAE y es licenciado en Administración de Empresas de UADE. Fue director del área de finanzas del IAE entre 1993 y 2003 y actualmente es profesor a tiempo completo del IAE también desde 1985. José Luis Roses, por último, es ingeniero industrial, tiene un posgrado en Ciencias de Dirección del Oxford Center for Management y es rector del ITBA, carrera instituto en donde también es profesor en liderazgo y cultura organizacional. También tiene otras cátedras docentes en la Universidad de Buenos Aires, en la UADE y en la UCA. A todos ellos los agradecemos por participar. Y para arrancar nuestro panel, lo primero que les voy a pedir es más que nada describir un poco el escenario en donde está la educación ejecutiva ahora. Me gustaría que me cuenten cómo les está yendo 2014 y cuáles son las perspectivas que tienen de inscripciones para el 2015, así por lo menos hacemos un panorama común de dónde está cada una de sus instituciones. José Luis, ¿querés empezar por el ITBA? Bueno, desde la visión que tenemos en el ITBA, la educación ejecutiva en este año fue una actividad muy importante. En realidad fue un año muy interesante comparado con el año pasado, tan activo como el año pasado, con algún mix que la actividad in-company fue mucho mayor que la actividad abierta y fundamentalmente por el hecho de que nuestra universidad tiene una diferenciación en temas. Nosotros fundamentalmente nos dedicamos mucho más a temas tecnológicos y en varios sectores hemos trabajado muy fuertemente, en el área de energía, en el área de telecomunicaciones e informática, y sustancialmente la actividad ha sido muy importante. Si querés que junto con este argumento plantee el 2015, nosotros el 2015 lo estamos viendo, diría más, sin sobresaltos, con alguna idea fundamental que siempre ocurre y que los que tenemos muchos años en la actividad empresaria sabemos, es que escuchaba a los panelistas anteriores y hablaban del problema del 2015 y siempre hay. Yo creo que en realidad muchas de las cosas en educación son contracíclicas. Yo siempre las cosas que he hecho mejor en el área de educación fue en los momentos en los cuales entras en esos ciclos de baja. Y creo que hay una experiencia importante. En el 2002 me parece que la crisis la resolvimos mal. Hicimos, como dice un cirujano amigo, nos equivocamos en cortar músculo en vez de grasa y muchas veces perdimos capacidades fundamentales. Todos sabemos que son ciclos en la economía, estamos en un ciclo de baja y me parece que esa experiencia está y creo que es una gran ocasión en muchas de las empresas en mantener el talento vivo, activarlo, y yo creo que el 2015 tiene un escenario de ese tipo para aquellos que piensan en términos de capital humano, que nada puede ser coyuntural, piensan un poquito más hacia adelante. Así que nuestras perspectivas son muy auspiciosas. O sea que desde tu visión estamos como un poco creando músculo otra vez, ¿decís? Sí, creo que el músculo, sobre todo en los aspectos tecnológicos, había decaído entre el 2002 y el 2006, se empezó a recuperar. Esto está muy en línea también con la tendencia de nuestras carreras. Hay que pensar que en la década del 90 las carreras tecnológicas cayeron un 30% y las sociales crecieron 120%. Claro. Esa caída que había estado en toda la década del 90 se reconstituyó a partir del 2006.
nosotros volvimos a crecer y de punto de vista tanto en grado como en posgrado, desde el 2008 hasta el presente tenemos una tendencia, no diría exponencial, pero crecimiento. Así que eso es muy auspicioso, porque creo que hay entender que la tecnología es básica si pensamos en un país que tiene que generar empleo y generar fundamentalmente competitividad. Gabriel, ¿cómo es el panorama para el IAE? Yo quizás tendría que hacerte una aclaración al principio, y es que el IAE tiene un perfil un poco particular, porque nosotros somos una escuela de negocios pura, digamos. Nosotros no, o sea, somos una escuela de negocios con su faculty propio, digamos, ¿no? Faculty que no compartimos con las facultades. Entonces tenemos una característica especial. El público nuestro es público que viene especialmente a formarse en management, digamos, ¿no es cierto? Nosotros siempre decimos que nuestra misión es formar líderes que tengan la posibilidad de ser agentes de cambio para mejorar la sociedad, digamos, ¿no es cierto? Entonces, desde esa perspectiva, que somos una escuela de negocios, coincido con lo que dice José Luis, de esto del contracíclico, ¿no? Pero el contracíclico lo vemos especialmente en las maestrías. Las maestrías generalmente son contracíclicos. Cuando todo está explotando, se llenan los másteres. Este año, que fue un año al principio bastante incierto, casi tan incierto como luce el 2015, digamos, ¿no es cierto? Sin embargo, tuvimos récord en los másteres, ¿no? Y récord inclusive de participantes extranjeros. Nosotros tenemos muchos que vienen del extranjero a hacer el máster con nosotros, ¿no? Tenemos muchas ediciones y muchísimos alumnos en el máster. Entonces, en eso, la verdad que muy satisfechos. Y pensamos que el 2015, si se siguen estas condiciones de incertidumbre y demás, ¿no? Y el contracíclico sigue ayudando. Ahora, la educación ejecutiva, todo lo que son programas, nosotros tenemos dos grandes grupos de programas, los programas regulares y los in company, ¿no? Primero de todo lo que hicimos fue, nosotros ya tenemos mucha gimnasia en surfear olas complicadas, ¿no? Pues estamos en Argentina hace mucho tiempo. Entonces, por supuesto que siempre estamos pensando y oyendo lo que se necesita, lo que las empresas, los directivos nos piden, y tenemos una conexión muy fluida con la alta dirección. Pensamos que nos iba a ir un poco más flojo en la parte de educación ejecutiva. Sin embargo, todos los programas regulares salieron por encima de lo que teníamos presupuestado, todos, digamos, ¿no? Puede ser que alguno estuvo en lo que estuvimos presupuestados, pero todos los otros estuvieron por encima, cosa que nos sorprendió. La parte de in company estábamos más o menos por el mes de julio-agosto, superando ampliamente el presupuesto, ¿no es cierto? Bueno, nos quedaba una parte del año todavía, ¿no? Claro. Tanto es así que hicimos un ajuste presupuestario y dijimos, la verdad que viene mucho, ¿no? Subamos el... Y después pasó algo que, no sé, me suena que la palabra era holdouts, algo así, ¿no es cierto? Y entonces se empezó a frenar eso. Por esa cuestión, muchas empresas que tenían preórdenes de programas in company y demás, decidieron demorarlo. De todos modos, aún en eso, si lo miramos en la perspectiva del contexto anual, la realidad es que estamos por encima de lo que habíamos pensado. Sorprendente, digamos, ¿no? Porque pensamos que iba a ser. Esperamos que el año que viene se mantenga. Pero va a ser más incierto que seguramente. Gabriel, para San Andrés. Para San Andrés, Hernán, el escenario es similar. Pero quisiera focalizar para agregar algo distinto a lo que dicen mis colegas. ¿Cómo vemos nosotros la realidad un poco más allá del próximo año? Es posible que el año próximo sea relativamente complejo, pero nosotros estamos convencidos en la Escuela de Negocios de San Andrés que este es el mejor momento de los últimos 50 años en la historia de las escuelas de negocios. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos un contexto obviamente volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y en ese plano tenemos que cambiar. Nosotros proponemos a nuestros alumnos a través de los cursos generar la innovación, la creatividad y el cambio. Pero a veces las universidades nos quedamos un poco expectantes de eso. Hoy la realidad nos está obligando a pensar en nuevos modelos. San Andrés quiere liderar un cambio de paradigma. Necesitamos ponernos mucho más cerca de las necesidades a resolver en la Argentina y en la región. ¿Qué significa esto? Y yo les voy a confesar lo que sentimos. A veces las universidades son profesor-céntricas. Plantean su trabajo a partir de la oferta. Y creemos que tenemos que poner en el centro de nuestro trabajo
a las organizaciones, a los participantes y a los alumnos. Y generar un cambio de mentalidad que nos permita traccionar la formación de nuevos programas, nuevas metodologías de trabajo, nuevos perfiles docentes. En ese contexto vemos un escenario más que favorable. Si vamos a lo coyuntural, el año 2014 fue para nosotros excepcional. También es sorprendente, pero es probable que ya se esté generando en las organizaciones esa percepción de que en los momentos de crisis el costo de generar un cambio es menos grave, porque hay una mayor urgencia de generar un cambio transformador. Y en ese sentido las escuelas de negocio pueden hacer un aporte diferencial justamente para generar nuevos líderes que provoquen un cambio positivo y generen más riqueza en el país. Guido, a vos, más allá de preguntarte también que nos des el panorama de Ditela, ya que sos economista, me gustaría también que me digas si la economía hoy, cómo está incorporada, digamos, una coyuntura tan, si querés, traumática, a lo que es las áreas puras de estudio de la escuela de negocios, digamos. La economía se estudia, influye en los casos, se conversa, digamos, es parte del programa. ¿Cómo se trabaja eso en Ditela? Y bueno, digamos, ¿cómo está Ditela también para...? Bueno, buenos días. Gracias por la invitación, Hernán. Te contesto en dos partes. Déjame cerrar un poquito cómo nos ha ido a nosotros en este año y cómo vemos el año que viene, y después te cuento un poco cómo manejamos la inclusión de esta coyuntura más incierta en nuestros programas. Sí, en relación a la primera parte, Ditela es una universidad joven y lo que uno ve en los últimos años es que ha tenido un crecimiento fenomenal. ¿Sí? 2014, este año, fue un año récord para nosotros en ingresantes de grado, en alumnos en nuestras maestrías de la Escuela de Negocios, en lo que es educación ejecutiva, tanto in company como abierto, ¿sí? Crecimiento de 26% en grado, 15% en las maestrías. Y en el 2015 es un año que normalmente tiene más incertidumbre porque es un año electoral, es probablemente un cierre de ciclo, y aún así uno ve en los programas que ya han avanzado en la inscripción, por ejemplo, en grado, que estamos creciendo muchísimo, ¿sí? Si uno mira las inscripciones en grado, estamos 40% arriba de nuestro récord del 2014. En lo que es posgrados y educación ejecutiva, uno ve un perfil más similar a lo que describían mis colegas, que tiene que ver con cierta incertidumbre. Entonces uno ve un crecimiento, pero más moderado. Sí, pero creo que lo que ha sido en estos años la propuesta de Ditela, con 3 ejes básicamente en excelencia académica, igualdad de oportunidades y pluralismo de ideas, está funcionando muy bien, está siendo atractivo para los estudiantes y los empresarios que buscan formarse. Yendo a la segunda parte de tu pregunta, ¿cómo juega la economía? Y te voy a ampliar más, ¿cómo juega la política en la formación de nuestros graduados? Y la verdad que Ditela es un lugar único para ver la relación entre economía, política y negocios, ¿sí? Cuando te digo, déjame que te ponga un ejemplo, ¿a qué me refiero con un lugar único? Cualquiera de ustedes va en un rato a la 1 del mediodía a Ditela, al comedor de la universidad, y tenés en la misma mesa, conversando y discutiendo estos temas, a profesores como, no sé, Natalio Botana, un historiador y periodista súper prestigioso, a Juan Carlos Torre, probablemente el principal experto en peronismo de Argentina, Pablo Gerchunov, uno de los historiadores económicos más renombrados de Argentina. Y esos profesores son los mismos que después enseñan los cursos a nuestros estudiantes, ¿sí? En la Escuela de Negocios mismo, porque creemos que es súper importante que en una economía o en un país que tiene mucha inestabilidad, ¿sí? La política y la economía condicionan mucho más los negocios y las decisiones de los empresarios que en un país estable. El empresario promedio en Argentina, ¿sí? Vive una volatilidad en una década que un empresario canadiense no la vive en 100 años. ¿Sí? Entonces,
el contexto en el cual están haciendo negocios, el contexto macroeconómico, el contexto político, es algo que está permanentemente discutido en los cursos en la Escuela de Negocios de Ditela. Gabriel, voy a tener que aclarar hoy a qué Gabriel Buzón. Los dos son muy buenos. Bueno, hay una cualidad que tienen los empresarios ejecutivos argentinos reconocida a nivel mundial, que es que hemos desarrollado una gran adaptabilidad, somos expertos en crisis, digamos, cuando llegamos a un país en donde el crecimiento es 2%, las cosas no se mueven enseguida. Ganamos fama por ser como dinamizadores de empresas. Mi pregunta es, ¿esa cualidad se puede sintetizar, se puede enseñar, digamos, es algo que se gana con experiencia o que se puede sintetizar como aprendizaje dentro de una escuela de negocios? Yo creo que una forma que tenemos nosotros de sintetizar eso son los casos. Nosotros trabajamos mucho con casos de estudio. Los casos locales son una forma de buscar trasladar experiencias directivas, digamos, ¿no es cierto? Nosotros, en realidad, como Escuela de Negocios, somos muy buscados. Tenemos escuelas internacionales que nos piden programas para entender, ¿no es cierto? Somos una especie de laboratorio Argentina, digamos, la verdad, un laboratorio de crisis. Entonces tenemos muchos pedidos en donde quieren venir a entender cómo gestionamos bajo incertidumbre, cómo gestionamos bajo crisis. Los profesores nuestros, además, son profesores que viven viajando, dando clases en muchas escuelas de negocios en distintos lugares del mundo. Yo creo que una de las cosas que buscan es ver de aprovechar lo que nosotros transmitimos. A mí me pasa, porque cuando doy clases, por ahí inclusive usando casos, el mismo caso que doy acá en Argentina, tratado en otros países, se llega a distintas conclusiones. Claro. En Argentina, por ejemplo, me acuerdo de un caso muy bueno de una multinacional que prepara un modelo de incentivos, ¿no es cierto? Entonces ese modelo de incentivos lo traslada a toda la corporación y una de las divisiones, uno de los competidores tiene un problema muy serio, le cierran la planta, entonces esta división logra unos resultados, primer año de ejecución del sistema, ¿no? Un caso real es este, escrito por un famoso profesor de Harvard. Resultados espectaculares, a tal punto que el bonus que le tocan a esos señores es de millones de dólares, ¿no es cierto? Porque era un sistema muy agresivo, ¿no es cierto? Y era solo por un año, claro. El tema es que poco después iban a abrir de vuelta esa planta que era la competidora directa, ¿no? Entonces uno le pregunta a los alumnos, cuando empezamos a discutir, dice, bueno, ¿y cómo le pagamos esto? ¿No? Entonces si le preguntás acá en Argentina, muy creativo, ¿no es cierto? Dice, bueno, hay que pagarlo. Dicen acá, lo primero que dicen, porque en realidad esto fue, ¿qué hicieron ellos? En realidad esto le pasó a otros, ¿no es cierto? O sea, el argentino siempre rompe el molde del pensamiento. Este caso lo di en Chile, y en Chile te dicen, no podés no pagarlo. Ni siquiera lo consideran. Te vas a España, yo lo di en España, en Madrid y en Andalucía. Diría que en Andalucía se parecen más a nosotros, ¿no es cierto? Pero digo, somos mucho más flexibles, tenemos unas características de perseverancia, resiliencia, o sea, somos muy de luchar hasta el último momento y eso se nota en toda la acción directiva. Y eso se vuelca en los casos. De alguna manera creo que es una forma de sintetizarlo. José Luis, te traslado una pregunta ya del público. Más allá de la educación ejecutiva, ¿qué hacen las casas que lideran para influenciar en la educación de los primeros niveles, como primario y secundario? ¿Y qué crees que pueden aportar las escuelas, si querés, o las instituciones como el ITBA para mejorar y adecuar la demanda de hoy de formación que necesita la economía a lo que hoy es la oferta? Algo como lo que señalaba Gabriel, ¿no es cierto? Digamos, ¿cómo hacer para poner un foco más ajustado en lo que requiere el mercado? Sí, en el caso nosotros del ITBA somos absolutamente dependientes, como todos los demás, pero muy dependientes del sistema educativo básico en primario y secundario, porque todos sabemos que el sistema educativo argentino tiene dificultades y sobre todo lo tiene en ciencias básicas. Con lo cual, el primer aspecto que tenemos nosotros es que no nos podemos dar el lujo de tomar gente que no tenga una formación de ciencias básicas. Y esto se ve fundamentalmente en lo que significan básicamente los niveles de exigencia de nuestro ciclo de ingreso.
Recién les comentaba un poco a algunos colegas que yo tengo ahora 12 años en la universidad y en 12 años quiero decirles que el número de postulantes que necesitábamos hace 12 años atrás, ahora es el doble para tener casi un número parecido de ingresos. Esta es como la valla nuestra, siempre está igual, pero ahora necesitamos que lo salten el doble. Y esto, no pongo números para no dramatizar nada, pero de alguna manera esto significa que el doble... ¿Qué hacemos nosotros? Porque una filosofía es, bueno, esperamos que el sistema educativo lo resuelva. Y la otra cosa que hemos hecho es ir fundamentalmente a trabajar con las escuelas secundarias que fundamentalmente saben que están sus deficiencias. Y esto ya todo es un problema, porque en el mundo de la educación muchas veces reconocer los defectos es casi imposible. Lo digo como educador. Los educadores somos los que más nos resistimos a la evaluación propia, es lo que no, y nos pasamos todo el día evaluando, y son los que difícil piensan que lo que yo estoy haciendo está mal. Pero cuando encontramos el ámbito de colegios, que fundamentalmente toman ese como factor, lo que hemos generado con mucho éxito es alianzas. Alianzas que básicamente ¿qué suponen? Que vamos a formar los docentes de la escuela secundaria. Formamos esos docentes, hacemos acuerdos, inclusive más, en ese acuerdo de entrenamiento hasta generamos un mecanismo para que en contraciclo enseñen a los chicos matemática, física y química, y además de eso, cuando hay acuerdos, ya tenemos 8 colegios donde hacemos esto, además de eso lo que hacemos es hacemos exámenes para que ellos puedan ser admitidos en nuestra universidad en igual condición. Esto es un proceso que nos está dando mucho éxito, pero es un proceso casi como de pescar con mosca. Esto no es porque uno puede ser abierto porque, vuelvo a insistir, hay muchos colegios que no lo interpretan. No sé si ese era el sentido de la pregunta, pero el sentido de la pregunta es que para nosotros estamos muy preocupados en el sentido de que la evolución de la tecnología tiene una dinámica. Los conocimientos tecnológicos se duplican cada 2 años. Yo soy egresado hace 45 años. Nada de lo que yo aprendí en mi formación básica de ingeniería es lo que hoy enseñamos, pero sí lo que es las ciencias básicas. Y esa formación básica es la que te permite mantenerte actualizado y dinámico, si lo aprendes bien. Y ahí está el gran desafío. Nuestra exigencia fundamentalmente como universidad y el éxito finalmente de nuestra tasa de graduación, que es casi el 70%, es porque los primeros años, ciclo de ingreso, y los 2 primeros años es como el seminario jesuita. Si lo pasás, podés llegar hasta ser papa. Pero de alguna manera es muy exigente, porque creemos en eso. Ahora, tenemos que salvar todo el atraso que viene del sistema educativo. Y esta es una alianza que inclusive más, nos gustaría tener muchos aliados, porque la sensación que yo tengo es que la sociedad argentina ha reaccionado como prioridades a muchos aspectos, la inseguridad, la inflación, y el tema de la educación, todas las encuestas lo cuentan, está en el 5º al 7º lugar. Hay países muy vecinos de nosotros, Chile, Brasil, han hecho alianzas, y acá hay todos representantes del sector empresario, a decir la educación es un valor importante y es básicamente un valor estratégico. A nosotros en la Argentina nos falta esa vocación de decir no podemos admitir más que el sistema educativo sea decadente, porque lo estamos pagando con gente que de alguna manera no puede entrar al empleo formal por falta de formación básica para poder resolverlo. Gabriel, sí, te iba a decir, ahora digo, ¿cuál es el...? No, un pequeño apunte a lo que señalaba José Luis que me parece clave. Solemos declamar que la educación es fundamental para la Argentina, pero créanme que es un bien opaco. No siempre se reconoce el verdadero aporte que va acompañado por la inversión adecuada. Y este es un compromiso de todos. Fíjate, yo quiero transmitir una buena noticia a pesar de todo esto. Recién Guido señalaba que Di Tella es un ambiente único. Creo que hay muchos ambientes únicos. San Andrés es otro en este sentido. Tenemos una escuela de educación. La universidad está cumpliendo ahora 25 años. También es muy joven. Pero desde el inicio pensamos que uno de los verdaderos aportes que hay que hacer al país en un modelo contracultural, porque nuestra universidad se ha pensado para los próximos 100 años, es mejorar la educación de base. Nuestra escuela de educación trabaja para fomentar una mejora educativa incluso en los niveles públicos. Tenemos permanente actividad con todos los colegios de la República Argentina, especialmente del sector estatal. Y otro ejemplo, donde necesitamos del aporte de los líderes de las empresas, es detectar y acompañar al joven de la escuela secundaria
que tenga talento, no importa dónde esté. Los vamos a buscar a todas las provincias. Nuestra universidad tiene la tasa de beca más alta de Latinoamérica. El 40% de nuestros estudiantes recibe una beca de estudio. De manera que ese es un aporte concreto, pero no alcanza. Nuestra educación está pasando por realmente un momento declinante. Y es un asunto que ya nos compete a todos, incluso a las compañías, que son también un hábitat natural para enseñar y aprender. Guido. Sí, yo creo que coincido con esta preocupación sobre el tema educación. Y a veces uno nota en Argentina cierta complacencia con el tema. Uno mira el pasado y dice, bueno, Argentina, único país de América del Sur con premios Nobel en ciencias. Dice, bueno, históricamente la educación argentina ha sido líder en la región. ¿Sí? Cuando uno mira las estadísticas más recientes, por ejemplo, los resultados de las pruebas PISA que miran y permiten comparar el conocimiento que alcanzan alumnos de distintos grados en distintos países del mundo, uno ve que Argentina ha perdido ese liderazgo. ¿Sí? A veces está esa complacencia, uno dice, bueno, pero mi hijo va a una escuela que es buena, entonces estoy tranquilo. Pero no es así. Si uno mira el nivel de los puntajes promedio que obtienen en estas pruebas de evaluación PISA los estudiantes de las buenas escuelas de Argentina, son similares a los puntajes que obtienen los estudiantes secundarios de las malas escuelas de Australia, por ejemplo. ¿Sí? Y Australia no es el primero del ranking. ¿Okay? Cuando uno se tranquiliza diciendo, sí, hay un problema en la educación, pero mis hijos no lo tienen. Sus hijos también lo tienen. ¿Sí? La educación tiene que ser prioridad. Tal como decía Gabriel, en San Andrés, en Ditela tenemos una escuela, un departamento de educación que trabaja y se preocupa por estos temas. Hay un programa, por ejemplo, que forma directores de escuelas primarias, ¿sí? Los ayuda a capacitarse. Y una de nuestras preocupaciones como institución es esto que yo les hablaba antes de igualdad de oportunidades. ¿Sí? Nosotros recibimos estudiantes con una diversidad de orígenes en términos de ingreso. Y tenemos un programa de becas súper activo que busca que nadie con talento deje de poder recibir una educación de primer nivel porque no puede pagarla. Sí, esa es una de las preocupaciones centrales que tenemos en Ditela y creo que es una de las formas en que tratamos de contribuir para mejorar lo que es el sistema educativo en Argentina. Sí, Gabriel, ¿Puedo agregarte algo? por favor. Nosotros, digamos, por supuesto me parece fabuloso todo esto que hacen las universidades. Lo que pasa es que mi visión, al ser solo escuela de negocios, por ahí no puedo tener esa oportunidad que me imagino que en la Austral también la tenemos, digamos, pero nosotros creemos que lo que tiene la Argentina es un enorme problema de crisis de valores, digamos, ¿no es cierto? Los últimos años han incentivado un proceso de destrucción de valores, los méritos ya no son méritos, el estudiar, el trabajar parece que no son cosas indispensables para triunfar o para tener un buen pasar. La viveza y que esto que lo otro, yo te ponía el ejemplo de eso, ese argentino que tiene esa capacidad de pensar fuera de las normas, esa es una fortaleza, pero también es un problema. Y yo me parece que eso es un desafío enorme de la educación, pero la verdad que la educación principalmente influye por la ejemplaridad, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos el desafío nuestro. Nosotros decimos, nosotros tenemos que generar buenos líderes empresariales, directivos, que desde sus organizaciones, dando el ejemplo, hagan que esto derrame sobre la sociedad. Esperarlo de los chicos de abajo, creo que también hay que hacerlo, pero me parece que es clave trabajar en que los directivos se den cuenta de lo importante que es dar el ejemplo, de lo importante que son los valores. Por eso nosotros siempre hablamos de que trabajamos en 3 niveles, decimos, trabajamos con conocimientos, trabajamos con habilidades, pero también trabajamos con las actitudes. Cuando uno habla de capacitación podríamos decir que genéricamente es conocimiento y habilidad. Conocimiento solo sin la habilidad por ahí no sirve, ¿no? Sobre todo en algunas disciplinas. Pero cuando vos querés ir a la persona y meterte
no solo en cuán bueno es en lo técnico, sino cuán bueno es como persona, que es lo clave, digamos, ¿no es cierto? Ahí tenés que entrar a las actitudes. Nosotros trabajamos en eso. El método del caso es un vehículo fenomenal para eso, porque las actitudes de las personas se notan en sus decisiones, en sus propuestas, digamos. Y en un ámbito como el del IAE, digamos, una mala actitud es muy discutida y entonces genera una necesidad de cambio. Ese es el efecto que cuando nosotros decimos tenemos que formar líderes que de alguna manera derramen el ejemplo sobre la sociedad. Porque si no, vamos a ver, nos va a llevar a cambiar este problema varias generaciones, lamento comunicarlo, ¿no? Hay mucha gente que se está dando cuenta de eso y se está yendo a Argentina porque dice, yo no puedo esperar 2 o 3 generaciones a que esto sea una Argentina mejor. Los que nos quedamos estamos tratando de lograrlo. Hay 2 maneras. Lo que están haciendo las universidades es fenomenal desde abajo, ¿no? Y creo que las escuelas de negocios, todos nosotros, formando los líderes, es clave. Esa ejemplaridad para que la gente abajo diga, che, porque si vos le decís a tu hijo, no tires un papel a la calle, pero ve que todo el mundo lo tira, dice, papá, no lo... Bueno, les agradezco, ya nuestro tiempo terminó. Vamos a dar lugar a que continúe la actividad. Como siempre, la educación es un tema que nos moviliza y nos convoca. Creo que nos ha dejado un panorama un poco más esperanzador de lo que se cree en promedio, digamos. Las escuelas están teniendo un buen año, la educación ejecutiva también, y la preocupación de las universidades privadas por la mejora permanente de la enseñanza pública también ha quedado manifiesto, cosa que no es poco para la perspectiva que tenemos desde acá. Les agradezco a los 4 habernos acompañado y bueno, los invito a que sigan con la continuidad del encuentro de los líderes. Gracias a todos. Muchas gracias.